las lecturas porque tú y yo estamos bajo juramento. Recibiendo la palabra que, reconocemos, viene de Dios, estamos manifestando nuestra conformidad a estar ligados por la palabra. En consecuencia, Felipe, buenas noches. Recuerda, Felipe, que para que escuches, mientras más personas se van uniendo, ya ven que más o menos somos 10, 12, 13 personas las que se conectan, pero ya saben que estamos en México. Y en México la puntualidad no vale mucho para algunos, pero para otros sí vale la puntualidad. Vamos a esperarnos 3 minutos y si no arrancamos, y hay que nos alcancen. Y si no, que vean la repetición los demás. Ya también llegó Don Lupe. Buenas noches, Don Lupe. Y les comentaba, buenas noches, Don Lupe. Buenas noches, Memo. De nuestro libro, Don Lupe, vamos a ir a la página 41, las cartas a los Gálatas y a los Romanos. Ahí vamos a empezar a recorrer este camino Ajá. que llevamos de San Pablo Apóstol, un trabajador que anuncia el Evangelio. Y si se fijan, vamos exactamente a la mitad. Son 98 páginas, vamos a la 46. Hoy llegamos a la mitad, son 91 páginas. Índice 92, 93. Pues sí, vamos a la mitad de nuestro curso de San Pablo. Recordar quién es San Pablo. San Pablo es una persona que se encuentra con Cristo y sin buscarlo. Él buscaba la iglesia, pero cuando nosotros buscamos en la iglesia, a quien vamos a encontrar es a Cristo. Ya sea para dañarla, como Pablo, que quería dañar a los cristianos, o para luego beneficiarla, como lo hizo Pablo, que sabemos que sin Pablo no tuviéramos la iglesia que tenemos. No hubiera recorrido la palabra de Dios hasta este medio, que es el Zoom, para compartir la buena nueva. Así que vamos empezando a reunirnos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Espíritu Santo, De fuente la de muerte para los grandes. Ilumínanos. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu El Santo. Espíritu Amén. Santo. Pues lo de Pablo, que vamos a ver esta noche, se los voy a poner en la pantalla. Las cartas a los Gálatas y a los Romanos. Recuerden que la carta a los Gálatas ya es el pensamiento paulino ya desarrollado. La carta a los Romanos ya es toda la teología que San Pablo desarrolló en el encuentro con Cristo nuestro Señor. Y ahí dice que el justo vive de la fe. Pero, ¿cuál es esa justicia que Dios pide a cada ser humano?
La justicia es que yo le comparta al otro lo que necesita de mí. Esa es la justicia. Y si ustedes y yo no aprendemos de San Pablo esto, cuando lleguemos del otro lado, cuando Dios nos llame a cuenta, nos van a decir, gracias por participar, que te vaya bien. Aquí no eres digno de entrar en el reino. Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y Pablo lo entiende muy bien, dice que hay mayor alegría en dar que en recibir. Dice que Jesús se la pasea haciendo el bien a todo mundo. Dice San Pablo en Filipenses 3:8, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Todo lo considero basura con tal de tener a Cristo Jesús. Imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. ¿Qué me podrá apartar del amor de Dios? La muerte, el dolor, la enfermedad. Nada me puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús que me amó y se entregó por mí. Todo eso es San Pablo, fíjense. Pablo es una institución muy grande en la iglesia. Recuerden, 13 cartas de 27 que son el Nuevo Testamento. 27 libros del Nuevo Testamento, 13 son de San Pablo, 5 son del apóstol San Juan. Ahí ya llevamos 18, más de la mitad en dos personajes, y son personajes apóstoles que poca gente conoce. ¿Quién es Pablo? Pues el perseguidor de la iglesia, pero hasta ahí se quedan. No entendemos que Pablo enseñó a sus comunidades a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Pablo enseñó a sus comunidades a vivir de la vida a la Biblia y de la Biblia a la vida. San Pablo enseñó a sus comunidades a saber que la palabra de Dios la debemos de meditar, la debemos de leer con atención y con perseverancia. Y mientras en nuestra iglesia no hagamos esto, pues vamos a ser presa fácil del demonio, del mundo y de la carne. ¿Y cómo saber si yo estoy aprendiendo de Pablo? Cuando aprendo de Pablo a este de Hechos 20:35, que hay mayor alegría en dar que en recibir, que la providencia de Dios es muy grande, que Dios siempre, siempre iba a estar para nosotros, y cuando nosotros no nos cansamos de evangelizar a tiempo y a destiempo, porque luchamos por una corona que en esta vida no nos la van a dar, nos la van a dar hasta la próxima vida. Así como Geo, nuestra compañera que estuvo un buen tiempo aquí de recién que empezamos este curso de San Pablo, ella está ya en el cielo recibiendo la corona de la vida. Y aprendió muy bien que hay mayor alegría en dar que en recibir. Aprendió muy bien a vivir todo lo que le enseñó su padre, Larrañaga. Pero ustedes y yo, ¿cómo andamos en nuestra vida del compartir? Dice la carta a los Gálatas y a los Romanos, Pablo tuvo que cavar muy hondo en su experiencia de Cristo para saber cómo reaccionar y qué tenía que decir para orientar al pueblo, a las comunidades. Debemos de saber ser orientadores, pero no orientar a los demás con palabras, sino con nuestra vida. Por eso Pablo tuvo que cavar hondo desde su teología de la Mishnah, desde su teología de la Torá, desde la teología de los profetas, de los sabios de Israel, para entender cómo conducir a este pueblo de Dios. Ya ven aquella canción que dice, pueblo de reyes, asamblea santa. Pero somos reyes no como nos ha vendido Walt Disney. Somos reyes en el servicio. Precisamente el domingo, cuando ustedes vayan a la Eucaristía, voltea el buen ladrón y dice, Señor, acuérdate, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús voltea y le dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero para eso hay que cavar hondo. Dentro de nosotros debemos de quitar todas esas ideas que nos ha vendido el mundo, todas esas ideas que nos ha vendido Walt Disney y la vida color de rosa y los príncipes y las princesas, que son puras mentiras, que hacen mucho daño a nuestras sociedades y más a la sociedad mexicana.
donde no nos gusta leer, donde no nos gusta estudiar, donde no nos gusta saber de nuestra iglesia. Y Pablo tuvo que cavar hondo en ese momento y buscar y buscar y buscar, pero con su vida enseñó a la gente cómo vivir el evangelio. Pues no había nada escrito sobre cómo resolver aquellos problemas. Acuérdense, empezó a haber muchos problemas en la iglesia. Eran personas que vivían el judaísmo, que eran extremosos, vivían 613 preceptos, ellos los vivían diario. Y son integrados estos paganos, estos griegos, que pues vivían, como dice la canción, que hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Y como seguimos viviendo en nuestras sociedades actuales, los seres humanos, dándole gusto al gusto porque la vida pronto se acaba. Solo disponía de las escrituras del Antiguo Testamento, de la fe de la comunidad, de los amigos y de su propia experiencia. Y por eso tú y yo todos los días tenemos que tener ese encuentro personal con Jesús nuestro Señor. En las buenas, en las malas y en las verdes. Tú y yo tenemos que encontrarnos con ese Jesús vive. Pero todos los seres humanos vemos a Dios desde lejos. Es como cuando vemos un árbol y lo vemos muy bonito, pero no vemos a ver cómo son sus raíces. No vemos por qué está así de hermoso. Y para encontrar a Dios debemos de meternos en la profundidad de su misterio. Y por eso el Padre Pío decía, quédate, Señor, conmigo siempre sin jamás partirte. Y es lo que hacía Pablo en cada momento de su vida. Decirle, quiero encontrarme contigo, Jesús vivo y resucitado, así como te encontré camino rumbo a Damasco. Y que me hables y me digas, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y así tú y yo todas las noches, todos los días, encuéntrate con este Jesús vivo y te va a decir, a ver Carmelita, a ver Lupe, a ver Felipe, a ver Carmelita, ¿para qué me persigues? ¿Para qué me persigues, Memo? ¿Para qué me buscas? Muchos lo buscamos para sentirnos buenos, para decir yo soy el que reparte el queso en mi parroquia, o para que la gente diga, ay, ahí va don Memo, qué bueno es don Memo. ¿Para qué buscas tú al Señor Jesús? Yo busco al Señor Jesús para que me cambie, para que me haga como Él. Porque dice Santo Tomás de Aquino que Dios se hizo hombre para que tú y yo seamos Dios. Y recuerda que Pablo enseñaba en sus comunidades a ser misericordiosos, a ser solidarios, a no juzgar, a tratar bien a todo mundo y a siempre perdonar. Y Pablo a los 28 años ya había tenido la propia experiencia de la observancia de la ley y no tenía ningún poder sobre Dios. O sea, él cumplía los 613 preceptos que cumplía el fariseo, aquel que nos habla San Lucas en su evangelio, que dice, y yo sí soy bueno, y yo sí voy a misa, y yo sí rezo el rosario a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y no soy como esos muchachos que viven en la calle o esas personas que se dedican al mal. Y dice nuestro Señor, y el otro no se atrevía el publicano ni a levantar los ojos al cielo y decía, perdóname, Señor, porque soy un pobre pecador. Y Jesús dice, el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Pidámosle a nuestro Señor esta noche tener ese encuentro personal con Él, con el Dios de la vida. No con el Dios de la muerte, ni el Dios de las desgracias, el Dios de la vida. Pero la vida nos la va a dar cuando tú y yo le luchemos en conocerlo verdaderamente. ¿Quién conoce a Dios de verdad? El de manos inocentes y puro corazón. El que da la mano al otro. Nadie, Dios. nadie de verdad. Ese es el que conoce a Dios. Dice Ah, sí, cierto. San Pablo si Dios se acercó a nosotros en Jesús, no fue por nuestros méritos, dice San Pablo, sino porque él mismo así lo quiso por amor. Y San Juan en su primera carta nos dice, no amamos a Dios porque nosotros lo hayamos amado primero, lo amamos porque Él nos amó primero. Y por eso San Juan en su Evangelio, capítulo 3, versículo 16, dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Pero este no es un amor como el de Walt Disney. Este no es un amor como el de los cuentitos que vemos.
o como el de las telenovelas que muchas personas vemos. No, este amor es de verdad, es el ágape, el que se entrega por el otro, el que da la vida por el otro, el que se esfuerza por el otro y no le importa a él. Por eso Jesús dio hasta la última gota de su bendita sangre por ti y por mí, para que tengamos esa vida y esa vida en abundancia. Aquella experiencia personal de Pablo le ayudó en el discernimiento de los problemas y en la elaboración de las cartas. Recuerda, San Pablo buscaba el gran regalo que Dios ha hecho al hombre es la inteligencia que Dios nos ha dado. Podemos razonar, podemos pensar, podemos recapacitar, podemos discernir. Pero imagínense, a todo mundo le gusta que le den la comida ya hecha. Y por eso que escuchamos al padre Pistolas, al padre Patillas, al padre Botitas, son nombres para no decir nombres de nadie. Y no nos metemos a la palabra de Dios y reflexionamos y estudiamos y nos preparamos. Y mientras nuestras comunidades sean así, van a ser comunidades mediocres, que medio creemos. Mientras tú y yo no tomemos esa determinación determinante que tomó Pablo, de seguir a Cristo, de amarlo sobre todas las cosas. Carmelita Ramos, ¿nos ayudas con esta diapositiva? Por favor, estás en silencio. Déjame veo, a ver, permítame. Lo que pasa es que me metí por el celular porque mi computadora no prende, no prende. No sé qué pasó. A ver. La felicidad y la libertad fueron el sello de la actitud de Pablo en la solución de los problemas. La decisión no vino a través de una imposición autoritaria, ni a través de un estudio teórico de los doctores, sino a través de la crisis dolorosa, enfrentada y vivida en la práctica del día a día, tanto personal como comunitaria. El resultado de todo eso está en las cartas a los Gálatas y Romanos. La carta a los Gálatas fue escrita en plena lucha sobre los hechos. Un grupo de falsos hermanos entró en las comunidades de Galacia e intentaban destruir el trabajo que Pablo había realizado por allí, en el segundo y tercer viaje misionero. Iba a la práctica, por ejemplo, en nuestra comunidad, ¿por qué no van jóvenes a la Eucaristía? Y no se ponían a hacer planes pastorales para 20 años. San Pablo no se ponía a hacer planes pastorales para un año. Un plan pastoral para cada semana hasta que la comunidad se llenaba de jóvenes y que ponía a trabajar a todos que dieran testimonio de su fe, de su encuentro personal con el Señor Jesús. ¿Que por qué los pobres no vienen a la iglesia? A ver, vamos observando. ¿Que por qué a los pipirinay vienen mucho a la iglesia, pero se apartan de los pobres? A ver, vamos dando una solución concreta, clara y precisa. Como decía el padre Macario, concretos, concreción. Y eso es lo que se debe de seguir haciendo hoy en nuestras comunidades. Que hay este problema, hay que solucionarlo en el momento, no hay que quererlo solucionar para toda la vida, solucionarlo día a día. Y así en tu vida, que traes alta, por ejemplo, el caso de Memo, que trae bien alta el azúcar, pues se pone más insulina, se toma su remedio, y en el momento y al ratito se empieza a componer. Pero no, primero me voy a hacer los análisis, a ver qué me tomo. Pues ya se murió el pinche Memo. ¿Sale? Entonces, pidámosle a Dios que tengamos esa fidelidad y esa libertad de Pablo también en nuestras familias, en nuestras comunidades, que sepamos cómo resolver desde la gracia del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo, recuerden, nos da esos 7 maravillosos dones: ciencia, piedad, temor, fortaleza. Me faltan 4, ustedes se lo saben. Ahorita se me fueron los otros 4. Pero pídale al Espíritu Santo que nos dé esos dones divinos. Yo siempre le digo, yo ocupo más de 7, Espíritu Santo. Yo con 7 no me conformo. Yo creo que yo en mi vida ocupo 500,000 dones del Espíritu Santo para ser otra persona, para parecerme a Pablo. No sé ustedes cuántos ocupen. Yo 500,000 dones para ser como Pablo y se los estoy pidiendo.
Y si Dios quiere, van a ver que Pablo va a ser mi intercesor cuando me suban a los altares. Ahí le voy a pedir a Pablo que me haga un campito allá en su tumba, en Roma. Que lleven un huesito de los míos ahí junto con él. Ah, es un sueño, pero fíjense qué bonito sería, ¿no? Porque aprendimos de Pablo. Adelante, Carmelita. Ok. Decían que para poder salvarse se necesitaba la circuncisión y la observancia de la ley. Parte de la comunidad ya se adhirió a esa nueva llamada y se había circuncidado. Otra parte seguía fiel a lo que Pablo había enseñado. Pablo estaba en Efeso o Corinto, casi al final del tercer viaje cuando se enteró de lo ocurrido. Se puso furioso. En el mismo instante escribió la carta que es un grito de protesta. En ella Pablo lucha contra los hechos, las personas con las ideas, consigo mismo, con Dios. Intenta exponer la síntesis que él mismo había conquistado a lo largo de 2 años. Síntesis caliente, bien sudada y vivida. Acuérdense, Pablo lo vimos en Hechos capítulo 15. Él y Bernabé van y exponen, les dicen, está bien, no se circunciden, nada más cumplan estas reglas, estas normas. Pero acuérdense que el ser humano somos así. ¿A dónde va Lola? A dónde va la bola. Y ustedes y yo también podemos ser de esas personas que llevan a los otros a hacer cosas que no se deben de hacer en la liturgia de la Eucaristía. Que el memito, porque se sintió muy bonito a la hora de la consagración, se queda hincado poquito más tiempo. Y ya mucha gente dice, oh, yo también me tengo que quedar hincado. Y ya nomás echamos a perder todo lo que tenemos en la iglesia, esa dinámica de la liturgia, de la sagrada liturgia, para que tengamos cuidado en lo que hacemos nosotros los que nos arrimamos más a la Eucaristía. La gente está viendo, si tú levantas las manos a la hora del Padre Nuestro, dice la gente, oh, se levantan las manos, mira, Carmelita levantó las manos, hay que levantar las manos. Ah, por eso les di, por eso empecé con esto. ¿A dónde va Lola? ¿A dónde va la bola? ¿Por qué? Porque no tenemos formación cristiana. Cuando una persona toma sus cursos de liturgia, toma sus cursos de Biblia, toma sus cursos de teología, de filosofía, de moral, pues estás preparado para poder guiar a los demás. Mientras no. Y ya puedes vivir el evangelio. ¿Se fijaron? 6 cosas les mencioné para las que tenemos que estar preparados. Ahorita lo que estamos haciendo es prepararnos en la Sagrada Escritura. Adelante, Carmelita, una más. Sí. La carta a los romanos es ya una síntesis más reflexionada. Es en donde después de ganar la batalla, Pablo intenta organizar y sistematizar mejor el mismo pensamiento expuesto ya en la carta a los Gálatas. Es casi una tesis, un libro donde desarrolla ordenadamente un pensamiento que ayuda al lector para que llegue a una visión más completa y más clara del problema. Después de elaborada, la tesis la mandó en forma de carta a la comunidad de Roma. Pablo no había estado nunca en aquella comunidad. Mandó la carta para preparar su visita y para iniciar desde entonces un diálogo con los hermanos y hermanas de allá. Estas 2 cartas nos muestran cómo Pablo, en el tercer periodo de su vida, creció interiormente y cómo llegó a una gran madurez a través de la vivencia de los conflictos. Miren, por ejemplo, hace unos días me habló una religiosa que está en La Paz, California. Ellas van a tener su capítulo general. Y me dijo, mi amiga me dijo, oye, ¿crees que nos puedas dar un curso por el Zoom
para nosotras las madres de Sagrada Escritura. Queremos ver esto y esto y esto. Y yo ya le empecé a preguntar, ¿y qué tan chipocludas son las madres para la Biblia? A ver, ¿cuántas licenciadas en teología hay? ¿Cuántas doctoras en Sagradas Escritura? Y empecé a sondear y ya que me dijo, dije, bueno, tú me avisas y con todo gusto. Porque no puedo enseñar a alguien que sepa más que yo, aunque el Espíritu Santo me ilumine. Primero era sondear eso, y Pablo es lo que estaba haciendo, sondeando la comunidad romana, cómo hablarles, cómo enseñarles el Evangelio de Cristo. Y acuérdense que igual que la comunidad joánica, que era la comunidad del apóstol San Juan, Pablo enseñaba a vivir el Evangelio de una manera práctica. Por eso en Mateo 7:21 el Señor nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Yo estoy sugiriendo que al final de la Eucaristía de los domingos, se haga así como al final de la Eucaristía, un repetir a dos coros. Por ejemplo, Señor Jesús, te amamos sobre todas las cosas para dar de comer al hambriento. Las 14 obras de misericordia ahí, con una frase del Evangelio. Y ya cada quien nos vamos a ir llegando a un compromiso. ¿De dónde salió esta locura que se le ocurrió al Memo? Pero no es una locura de Memo. Es una locura de al estar investigando a San Pablo. Bueno, no se alcanza a ver, pero miren, aquí tengo varios libros de Pablo. Aquí que he estado consultando y dije, oh, Pablo, ya entendí cómo enseñabas. Ahora vamos a ir a las citas bíblicas. Alguien me las podía mandar por el WhatsApp. ¿Saben por qué? Porque se me borraron todas. Como cambié mi WhatsApp y no las tenía contempladas para irlas leyendo. Esto fue lo que quedó la semana pasada pendiente. Y empezamos en la página 42 de su libro de San Pablo, un apóstol que anuncia el Evangelio. Es en la página 42, en el punto 5, el conflicto creciente entre los cristianos y el Imperio Romano. Recuerda tú que si tú quieres vivir el Evangelio, te van a decir que estás loco o loca. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las personas vivimos así nomás como Dios nos va dando a entender, y no es Dios el que nos va dando a entender, son nuestros dioses que cada ser humano tenemos. El dinero, el placer, la comodidad, el egoísmo, la soberbia, todos esos pecados capitales que existen y que no debemos de darles promoción. ¿Cuál es tu Dios? ¿De verdad tu Dios es Jesús? ¿Tu Dios es tu papá? ¿Tu Dios es el Espíritu Santo? Si de verdad Él es, va a ser exigente en tu vida. Si Dios no te exige nada, no me lo presentes, ¿sale? Ese Dios no me lo presentes, pero si tu Dios te exige todos los días ser mejor persona, si tu Dios todos los días te exige compartir, si tu Dios todos los días te exige ser gente con la gente, tratar bien a todo mundo, entonces sí, preséntamelo, lo quiero conocer. Ese era el Dios que presentaba Pablo, un Dios que exige, un Dios que dice, a ver, ven, hagamos cuentas, aunque tus pecados sean tan rojos como el carmesí, dice el profeta Isaías en el capítulo 1, yo los haré blancos como la nieve. ¿Y cómo los iba a hacer blancos como la nieve? Cuando compartiera su riqueza con el más pobre, cuando ayudara a la viuda, cuando ayudara al huérfano, cuando compartiera su bebida con los demás. Y esto es lo que hacían en las primeras comunidades cristianas. Y también por eso hubo conflicto en el Imperio Romano, porque iba creciendo esta masa de personas que no era una masa sin forma, tenía forma. Era una comunidad donde todos vivían todos para uno y uno para todos. Dice, el conflicto creciente entre los cristianos. Estos hombres se alborotan nuestra ciudad, son judíos y predican costumbres que nosotros no podemos aceptar ni practicar por ser romanos. La gente se fue contra ellos, los inspectores les hicieron arrancar la ropa y mandaron a azotarlos. Muchos de nosotros a veces cuando
te dicen, ¿de verdad eres cristiano? ¿Se te nota lo cristiano? ¿A ustedes se les nota lo cristiano porque son a toda madre con los demás? ¿O no se les nota? Perdón por la palabra, pero se les nota que digan, wow, mira, ahí va un hijo de Dios. O dicen como cuando pasa Memo, ahí va un hijo de la China Hilaria en su comunidad. ¿Cómo dicen de ustedes cuando en sus trabajos, donde tú te mueves? Y estás dispuesto a que te azoten, a que te tachen, a que te a que te digan, uy, sí, el santurrón, la santurrona. O nomás vivimos nuestro ser de Dios, el ratito que rezamos y el ratito que vamos a la Eucaristía, y ya luego nos volvemos a poner nuestros cuernitos, nuestro trinche y nuestra colita para no distinguirnos de los demás. Al buen cristiano se le distingue desde lejos, por su amabilidad, por su forma de ser. Y ese era el conflicto que tenían con Pablo, que enseñaba cosas diferentes a lo que el mundo va enseñando. Por ejemplo, fíjense, ustedes vean, ahorita que ya faltan unos días para la Nochebuena, nos están anunciando, cómprale esto a tus hijos, a tus nietos, cómprale el mejor regalo a tu nieto, cómprale el mejor regalo a tus hijos. Y cuando hijos nos dicen, comparte, eso que te van a dar, compártelo con alguien, ayuda a alguien, porque no les conviene. Porque si todos compartimos con todos, pues ya no va a haber quien les compre. ¿Qué les parece? Ya no, pues no, imagínate si empezamos a compartir y decimos, bueno, en lugar de comprar un juguete de 2,000, compro 4 de a 500. Y así tengo el regalo para mi hijo y para otros 3. Pero eso es una locura a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios no. Y San Pablo era lo que iba haciendo. 2 observaciones y una reprimenda recibe a San Pablo. ¿Cómo entender el imperio? En aquel tiempo no había países como hoy día. El imperio por donde Pablo andaba era un gran mosaico, hecho de reinos, pueblos, ciudades, tribus. Cada piedrecita del mosaico conservaba su propia religión, sus propias leyes y hasta cierto punto su propia autonomía de gobierno. Pero todos juntos tenían que estar integrados dentro de los intereses comunes del imperio. Primero, pagar el tributo, pagar los impuestos y las tasas, no organizar guerras entre sí y suministrar soldados al ejército romano y reconocer la autoridad divina del emperador. Y esa fue la primera reprimienda que le dan a Pablo, porque el emperador decía que él era el Salvador, que él era Dios. Y tú como ciudadano romano tenías que ir a prenderle su veladora y ofrecer tu sacrificio, o sea, dejar tu dinerito para que el imperio creciera más. Y Pablo les dice, no, el único Dios, el único Hijo de Dios es Jesús de Nazaret. Y pues ahí empezó el conflicto y las reprimiendas para Pablo. Y Pablo no se cayó, siguió anunciando y denunciando. Como dice 1 Corintios capítulo 9, ay de mí si no evangelizo, ay de mí si hoy no doy testimonio de que Jesús está vivo. Y por eso al empezar, los que han ido llegando, recuerden, tengan un encuentro personal con el Señor Jesús. Y ese encuentro personal lo tenemos, acuérdense, en la palabra, lo tenemos cuando alguien nos pide ayuda, lo tenemos cuando nos vemos en el espejo, lo tenemos cuando platicamos con nuestra familia, con las personas que nos rodean. Todo va a depender de ese encuentro personal que tengas con Jesús y que sepas que de verdad Jesús está vivo. ¿Ustedes creen que Jesús está vivo? ¿Cómo me podrían convencer ustedes de que Jesús está vivo con sus vidas? Por ejemplo, ¿con cuántas personas compartiste tu pan hoy? ¿A cuántas personas le compartiste tu bebida hoy? ¿A cuántas personas perdonaste o la disculpaste porque se te atravesó en el camino hoy y tú llevabas mucha prisa?
El trabajo que lo hiciste para bien de los demás o para tu bien y el de tu familia nada más. Y Pablo convencía a la gente, decía, no, pues si está vivo Jesús. Porque acuérdense que vimos que Pablo trabajaba para no ser gravoso para los demás, pero trabajaba para ayudar a los otros. Pablo por eso pasó hambre, pasó muchas situaciones difíciles en su vida. ¿Cómo convencerían ustedes a Jesús que de verdad sí creemos en él? Aquí en este foro, esta noche está Jesús de Nazaret. Está el Jesús de la vida, el que todo lo tiene, todo lo puede, todo lo sabe. Y está aquí para nosotros. ¿Cómo convencerlo a él que nos ama, que de verdad creemos en él? Déjenles pongo una fotografía. ¿Quién pasó? ¿Tu hijo? Sí, es mi ¿Tu hijo. hijo? Es mi hijo. Invítalo. El mayor, ¿no? Anda como loco ahí chambeando, Carmelita. Ah, Luego él órale. ve la repetición. Es el único que ve las repeticiones. Órale. A ver, ¿cómo convenceríamos a este Señor Jesús de que creemos en él? Mm, ¿Cómo lo convencemos? Con nuestras obras, ¿cómo lo convenceríamos? Aquí está, mira, Jesús está vivo. ¿Cómo lo convenceríamos a él? Velo, aquí está con nosotros en el foro. ¿Y cómo lo convencerías de decirle, sí creo en ti, de verdad? Como dice mi papá, me cae de a madre que creo en ti, Señor Jesús. Ah, pues igual. Y que el Señor nos diga, Carmelita, a ver, demuéstramelo. ¿A Pues cuántas tú nomás personas dime. ayudaste hoy? ¿A cuántos enfermos visitaste? ¿A cuántas personas trataste bien hoy que te trataron mal? No, pues no. San Pablo así enseñaba a sus comunidades, a que de verdad dieran ese testimonio de Jesús nuestro Señor. Acuérdense, obras son amores y no buenas razones. Vamos, Sara, nos ayuda Sara con esta diapositiva. Sara, por favor, buenas noches a todos los que Buenas llegaron, noches. ¿eh? Claro Buenas que sí, noches. maestro. No me podía ingresar porque ya escuché que hizo como cambio de WhatsApp y me dio mucho trabajo ingresar, pero ya estoy aquí, perdone. Buenas Oh, noches a buenas todos. noches, gracias. Buenas noches. Entonces iniciamos. 2 observaciones y una reprimenda. ¿Cómo entender el imperio? En aquel tiempo no había países como hoy día. El imperio por donde Pablo andaba era un gran mosaico hecho de reinos, pueblos, ciudades, tribus. Cada piedrecita del mosaico conservaba su propia religión, sus propias leyes y hasta cierto punto su propia autonomía de gobierno. Pero todos juntos tenían que estar integrados dentro de los intereses comunes del imperio. Pagar el tributo, los impuestos, las tasas, no organizar guerras entre sí, suministrar soldados al ejército romano y reconocer la autoridad divina del emperador. Precisamente en esa época empezaron los martirios para los cristianos. Y ellos le decían que prendas tu veladora, no seas tarugo. Prende tu veladora al emperador, no le hace que le vayas a Jesús y la gente convencida. Tenían palabra. Ahorita algo que se ha perdido en México es eso del valor de la palabra. Lo que digo, hago. Y si no, ustedes vean, te prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y pasa una con minifalda y adiós, Nicanor, ya ando con otra. Sara, la siguiente, ¿no, Sara? Por favor. Sí, maestro.
cómo entender los conflictos con el Imperio Romano. Cuando hablamos de conflictos con el Imperio Romano, no queremos expresar solo los conflictos con los representantes directos del gobierno central de Roma, sino todo tipo de conflictos que tuvo Pablo con el sistema mantenido por un imperio romano en el mundo entero, es decir, conflictos con la política, la justicia, con la opinión pública, con la ideología y las religiones oficiales, con las instituciones y con las autoridades, con los grupos de interés o de presión. Todo este conjunto de cosas llegó a ser movilizado y manipulado contra Pablo, tanto por los judíos como por los paganos. Una vez el propio Pablo llegó a utilizar una de esas instituciones para defenderse contra los judíos. Fue cuando apeló a César. 2 o 3 veces fueron esas mismas instituciones del gobierno las que salvaron a Pablo de la muerte segura en Jerusalén. Una vez Pablo, hay grupo de fariseos, hay grupo de saduceos. Los fariseos sí creen en la resurrección, los saduceos no. Y Pablo grita en medio del conflicto, porque por creer en que Jesús se me apareció y está vivo, me quieren matar. Y se divide la asamblea y ya no condenan a Pablo. Pablo, algo que aprendió mucho del Señor Jesús es a ser manso como paloma y astuto como serpiente. El hombre reflexivo, el hombre que medita la ley del Señor de día y de noche, aprende cómo sortear la vida, cómo sortear sus conflictos desde la palabra. ¿Alguien puede leer Hechos 25 del 6 al 12, por favor? Y aquí van apareciendo las citas. Otro que busque Hechos 21, 31 al 32 y otro Hechos 23 del 12 al 24, por favor. 23 del 12 al 24, lo busco. Ok, ¿Buscas Sara, 23? 12 al 24. La de Hechos 21, 31 al 32, ¿quién gusta leerla, por favor? Yo. Adelante, eres Carmelita, ¿verdad, Carmelita? Sí, ¿hechos qué, Memo? El último. 21, 31 al 32. Ok. Y otra más que busque Hechos 25 del 6 al 12, por favor. ¿Quién dijo yo de los otros? Enedina, Don Lupe, Maggie. Yo si quieres, yo Memo. Ok, Hechos 25, 6 al 12. ¿Sale de Don Lupe? Y si Sara ya tiene su cita, pues empezamos así con Sara. Tengo la del 23, Ajá. del 12 al 24. Sí, está bien, Ajá. Sara, con eso ¿Inicio, empezamos. maestro? Sí, por favor. Sí. Muy bien, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero vamos a una conjugación más para asesinar a Pablo. Al amanecer se reunieron algunos judíos y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta dar muerte a Pablo. Los comprometidos en esa conjuración eran más de 40. Se presentaron pues a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: nos hemos comprometido bajo juramento a no probar comida hasta que no hayan dado muerte a Pablo. Ahora les toca a ustedes con el consejo obtener del comandante que haga bajar de nuevo a Pablo con pretextos de examinar más a fondo su caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos preparados para matarlo antes de que llegue, pero el sobrino de Pablo, hijo de su hermano, se enteró de esta emboscada y fue a la fortaleza a informarle. Entonces Pablo llamó un oficial y le dijo: lleva a este joven ante el comandante, pues tiene algo que contarle. El oficial se lo llevó ante el comandante y le dijo: el preso Pablo me llamó y me pidió que te trajera a este joven,
pues tiene algo que decirte. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó aparte y le preguntó, ¿qué tienes que contarme? El joven respondió, los judíos han decidido pedirte que mañana lleves a Pablo al Sanedrín con el pretexto de examinar más de cerca su caso. Pero no les creas, porque hay más de 40 hombres de ellos listos para tenderle una trampa. Se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que no hayan dado muerte. Ya están preparados preparados y enterando tu decisión. Perdón, ya están preparados y esperando tu decisión. El comandante pidió al joven con esta advertencia que nadie se enterara de que has dado esta información. Después llamó a los oficiales y les dijo, estén listos para salir hasta Cesarea esta noche, después de las 12, con 200 soldados, 70 de caballería y 200 auxiliares. Preparen también cabalgaduras para llevar a Pablo y entregarlo sano y a salvo al gobernador Félix. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. ¿Se fijan cómo Pablo era astuto, manso como paloma y astuto como serpiente? Ahora vamos con Carmelita. Si quieres, Carmelita, 21, 30 al 32. Para Sí, empezar ya lo tengo. por favor, 21 adelante. a 21, 30 al 30 al 32. Está bien. 32. Ahí Ahí empieza. voy. Ya lo tengo, sí, lo que para, me habías dicho 31 al 32. Sí, nomás Muy- recuérdate un versículo. Sí, muy bien. Dice, la ciudad entera se alborotó, concurrió la gente de todas partes y tomando a Pablo lo arrastraron hacia la salida del templo, cerrando inmediatamente las puertas. Querían matarlo, pero llegó al comandante del batallón la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. Enseguida tomó consigo algunos oficiales y soldados y bajaron corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Palabra de Dios. Te Alabamos, Señor. alabamos, Señor. La providencia siempre ayudó a Pablo. Acuérdense que las personas que trabajan para Dios, Dios siempre les va a mandar ayuda. Por eso en el Evangelio Jesús dice, no se preocupen por su defensa. El Espíritu les pondrá las palabras adecuadas. Y Pablo siempre fue un hombre de espíritu. Por eso en la carta a los Gálatas, Pablo nos hace ese hincapié. El que vive del espíritu cosechará la resurrección. El que vive de la carne cosechará la corrupción. Vamos ahora con usted, don Lupe, capítulo 25 del 6 al 12, por favor. Sí. Dice, Festo no permaneció en Jerusalén más de 8 o 10 días y luego bajó a Cesarea. Al otro día se sentó en el tribunal y mandó llamar a Pablo. Cuando éste se presentó, los judíos que habían venido de Jerusalén lo rodearon y presentaron muchas graves acusaciones, pero que no podían comprobar. Pablo se defendía de todas diciendo, no he cometido ningún delito contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Entonces Festo, que quería ganarse la amistad de los judíos, preguntó a Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén y que ahí te juzguen en mi presencia? Pablo contestó, estoy ante el tribunal de César y aquí debo ser juzgado. No he perjudicado en nada a los judíos y tú mismo lo sabes muy bien. Si he cometido algún delito que merezca la muerte, acepto morir, pero si no he hecho nada de lo que me acusa, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, después de hablar con el consejo, le respondió, has apelado al César y al César irás.
Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias. Se fijan, Pablo sabía usar las leyes a su favor. No a su favor, a favor de llevar el evangelio. Y Pablo por eso apela al César para ir allá al imperio y demostrarle al emperador que él no era Dios, que Jesús era el Dios verdadero. Eso le costó que le cortara la cabeza, pero él estaba seguro que esa era la misión que tenía. Tú y yo tenemos clara la misión que Dios nos ha dado en esta vida. Muchas personas no saben ni a qué vinieron y se mueren así sin saber a qué vinieron. Viven 80, 90 años y pues sí respiraron, sí comieron, sí tuvieron hijos, pero hasta ahí. Dios a cada ser humano nos ha dado la vida para que dejemos mejor el mundo. Para eso Dios nos dio la vida a todos. Para que nuestras familias se acerquen a Dios y amen sobre todas las cosas. Pidámosle a San Pablo que intervenga por cada uno de nosotros. Y vamos ahora a la reprimienda. Dice, conviene tener presente la pregunta que lanzamos al inicio de este curso. ¿Por qué Pablo habla tampoco del problema social? Porque no hay que hablar de los problemas sociales, hay que actuar, punto. ¿Sale? No hay que hablar. Ya basta de hablar de Dios. Hay que actuar como si Dios viviera en nosotros. Por eso Pablo no hablaba de los problemas sociales, ni andaba viendo las noticias a ver qué pasó. No, 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 no. Un cristiano actúa, siempre actúa para el bien de los demás, para el bien de la comunidad. Y si yo actúo en beneficio de la comunidad, pues el que va a salir ganando soy yo. ¿Por qué? Porque el que reparte y comparte siempre se queda con la mejor parte, punto y aparte. Dice, pues en su tiempo el empobrecimiento era peor que el de hoy. Pues sí, imagínense. Ahora de perdida hay bonos de tortillas, hay bonos de leche, hay algunas cosas que le dan a las personas. Hay personas buenas que se encuentran la gente en la calle y le comparten un chicle, un pan a las demás personas. Antes nadie tenía nada que dar en la época de Pablo, porque no había tortibales, tortibonos, no había nada de eso. Pues la gente andaba ahora sí que con una mano adelante y otra atrás. Pero Pablo enseñó a la gente que si tú eres generoso, Dios va a ser generoso contigo. Hay mucha pobreza de corazón en la actualidad en el mundo. Cuando nosotros no andamos pensando de que, ay, ¿cómo le doy? Se me va a acabar. Tú comparte, Dios te va a pagar al 100 por uno. Pero está canijo porque no creemos que Jesús está vivo. Las personas que de verdad creen que Jesús está vivo, no se la piensan para apoyar a los otros. ¿Por qué no se pronunció Pablo claramente contra el sistema de esclavitud que deshumanizaba la vida de tanta gente? Sí se proclamó. Le enseñó a la gente que somos hermanos. Y le enseñó a los que eran esclavos que a sus amos los debían de servir como sirvieran a Cristo. Y que los que eran dueños de esclavos los trataran como si fueran Cristos. No hablaba, actuaba Pablo. ¿Qué haría y qué diría Pablo si viviese hoy en nuestras comunidades cristianas? Lo primero es que nos diría, oh, mira, qué atención ponen al escuchar la palabra de Dios. Les apuesto que haría una encuesta y a la salida de todos los templos iría Pablo y mandaría a Tito, a Timoteo, a Silas, a todo su equipo y a preguntarnos, a ver, Carmelita Venegas, ¿de qué trató la primera lectura del domingo? Sepa la goma. ¿Quién fue el autor? El profeta Malaquías. ¿Sale? ¿De quién fue el evangelio del domingo? De San Lucas. Ese es más fácil porque, pero ¿qué creen? Ya para la próxima, de este domingo noche, ya no va a ser de San Lucas, ya va a ser de Mateo. Pero es lo que haría Pablo. Se pondría a actuar. Acuérdense, un cristiano actúa. Maggie, ¿nos ayudas con las persecuciones, Maggie, por favor? 5.2. Sí. Persecuciones, acusaciones
prisiones. 1. Persecuciones. Pablo sufrió muchas persecuciones desde el día de su conversión hasta el final de la vida. Varias veces y en diversos lugares, las instituciones del imperio y otros medios de presión fueron movilizados contra él. Él mismo nos informa. De los judíos recibí 5 veces los 40 golpes menos 1. Fui flagelado 3 veces. Una vez fui apedreado. Vamos a leer, por favor, 2 Corintios, capítulo 11, versículos del 16 al 33. Me estaba comentando mi esposa que es cumpleaños de Carmelita Venegas. ¿Sí es cierto, Carmelita? Y Ah, hoy felicidades, cumplí mis Carmelita. 42 primaveras. No, felicidades, Para la gracia Carmelita. de Dios. Feliz cumpleaños. Feliz Muchas cumpleaños, felicidades. tocaya, tocallita, feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Corintios qué? 2 Corintios, capítulo 11, versículos 16 al 33. Tú, Maggie, por favor. Ay, 2 Corintios. Ajá. Está ¿Qué después más? de la primera. Sí, ya vi, pero ¿qué más? Capítulo 11. No, ahora sí, de plano. ¿Qué capítulo y qué Sigue, versículo? sigue de la Ay, primera. maestro. Capítulo 11, del Híjole. versículo 16 al 33, Maggie, por favor. Yo también no la encuentro. Capítulo 11, versículos del... 16 al 33. A ver si lo encontré bien. ¿Alardes de un necio fingido? Yo creo que sí. Lo repito, que nadie me tome por insensato. Y si me toman por tal, sopórtenme para que también yo pueda gloriarme un poco. Lo que voy a decir no me lo dicta el Señor, sino la necedad. Ya que muchos se glorían de méritos humanos, yo también me gloriaré, porque ustedes, tan sensatos, soportan de buena gana a los insensatos. Soportan que uno los esclavice, los explote, les robe, los desprecie, los abofetee. Confieso avergonzado que fui blando con ustedes. Pues bien, de lo mismo que otros se glorían, lo digo como necio, yo también me gloriaré. ¿Qué son hebreos? Yo también. ¿Qué son israelitas? Yo también. ¿Que son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Que son ministros de Cristo? Hablo como demente. Yo lo soy más que ellos. Les gano en fatigas, les gano en prisiones, aún más en golpes. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. 3 veces me azotaron con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en alta mar. ¿Hasta el qué, maestro? 33. 33. Sí, por Gracias. Sí. favor. Cuando viajes con peligros de ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en ciudades, peligros en descampado, peligros en el mar, peligros por falsos hermanos, con fatiga y angustia, sin dormir muchas noches, con hambre y con sed, en frecuentes ayunos, con fríos y sin ropa. Además de estas y otras cosas, pesa sobre mí la carga cotidiana, la preocupación por todas las iglesias. ¿Alguien enferma sin que yo enferme? ¿Alguien cae sin que a mí me dé fiebre? Si hay que gloriarse, me gloriaré de mi debilidad. El Dios Padre del Señor Jesús sea bendito por siempre. Sabe que no miento. En Damasco, el gobernador del rey Aretas custodiaba la ciudad para prenderme.
Por una ventana y en una canasta me descolgaron muralla abajo y así escapé de sus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos. Señor. Alabamos, Señor. Gracias. Vean, San Pablo hace pues un recuento de todas las persecuciones, acusaciones, prisiones que sufrió por vivir el evangelio. Ahora tú y yo comparémonos con Pablo. ¿Cuántas persecuciones has tenido por ser cristiano? ¿Cuántas prisiones? Simplemente con la familia, ¿Mande, Carmelita? simplemente con la familia misma. Con la familia. ¿Y cuántos azotes hemos recibido? ¿Cuántas bofetadas nos han dado? No Bien, literalmente, sino de esos de los que dicen, uy, no, y se quedan callados y ya mejor ya no cuentan chistes, porque Ujú. llegaste tú. Te Ujú. podría tomar como una bofetada, porque llegas y se hace un silencio así como incómodo y dices, ching, ¿para qué llegaba? Bueno, todo eso pasó Pablo. Y tenemos que irlo pasando cada uno de nosotros si de verdad llevamos el evangelio. El cardenal Francisco Javier Neguet Bantuán, a él lo llevó el Papa San Juan Pablo II, lo llevó a dar unos ejercicios espirituales. Y el primer día todos le aplauden. Él había estado preso como 15 años, estuvo preso en Corea del Norte. Y le aplauden. Y él se queda medio incómodo, dice, caray, pues sabe. Y al segundo día le vuelven a aplaudir y en la noche va con el Papa San Juan Pablo II y le dice, ya me voy a regresar a mi tierra. Y el Papa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No estás escuchando que te aclama la gente, que te felicita? Dice, sí, por eso. Porque cuando yo doy a Cristo, no me aplauden, me atacan. Y así es lo que pasaba con Pablo. Y cuando nosotros damos de verdad al Dios de la vida, nos van a atacar. Pero no se preocupen, porque alégrense y salten de contento, porque su reino, su premio será grande en el reino de los cielos. Maggie, ¿puedes continuar, por favor? ¿En la Biblia o acá? Aquí en las diapositivas, Maggie, por favor. Ya nomás nos quedan 6 diapositivas para terminar. Los hechos de los apóstoles completan los datos informándonos dónde y cómo sucedieron esas y otras persecuciones. 1. En Damasco. Vigilan a las puertas de la ciudad para matarlo. 2. En Jerusalén. Los helenistas querían quitarle la vida. 3. En Chipre. El mago intenta alejar el cónsul de Pablo. 4. En Antioquía de Pisidia. Son instigados contra él las mujeres piadosas y los jefes de la ciudad. 5. En Iconio. Es víctima de una conspiración entre judíos y gentiles organizada de común acuerdo con los jefes de la ciudad. 6. En Listra. Los judíos instigan a la multitud contra Pablo. 7. En Filipos. La muchedumbre incita a los estrategas de la ciudad para que lo torturen. 8. En Tesalónica. Individuos perversos consiguen organizar una asamblea del pueblo contra Pablo. 9. En Berea. Los judíos agitan a la comunidad contra Pablo. 10. En Corinto. Los judíos llevan a Pablo hasta el tribunal. 11. En Éfeso. Los plateros amotinan a toda la ciudad. 12. En Jerusalén. La multitud amotinada en la plaza del templo se echa sobre Pablo para matarlo. Gracias. Casi nada, ¿verdad? Persecuciones así puntuales que nosotros ya vimos en Hechos de los Apóstoles, que hemos estado viendo a lo largo del curso. Pero miren, ni por eso Pablo dejó de anunciar y evangelizar. Pablo entendía que las personas que llevan a Cristo son perseguidas, porque si Cristo fue perseguido, Cristo lo dice,
Si de mí han dicho que soy Beelzebú, ¿qué no dirán de ustedes? Si a mí me han subido a la cruz, mis discípulos tienen que estar donde yo estoy. Pero eso ya no lo entendemos porque no estudiamos la Sagrada Escritura. Por eso muchas personas que, por ejemplo, algo así muy sencillo, vivían en Amaciato sin estar casados a la iglesia y de repente se casan y dicen, no, antes me iba mejor, ni íbamos a misa y mira, ahora que estamos yendo a misa, se nos volteó la tortilla. No, no es que se te haya volteado la tortilla, sino que estaba siendo protegido por Satanás para que no te le escaparas. Y ahora que te le escapaste, pues ahora busca cómo darte con todo. Porque acuérdate que San Pablo enseñó que tenemos un enemigo. Busquen Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20, por favor. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 20. ¿Quién dijo yo? Por favor. Yo, Adelante, don Lupe, por favor. dice, por lo demás, háganse robustos en el Señor con su energía y su fuerza. Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Por eso, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas las armas. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza y como calzado el celo por propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según nos inspira el Espíritu, velen en común y prosigan sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo a favor de todos los hermanos. Rueguen también por mí para que cuando hable se me den palabras para anunciar valientemente el misterio del Evangelio. Hasta encadenado soy embajador de este Evangelio, que Dios me dé fortaleza para hablar como tengo que hacerlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Se fijan, primero vivir en la verdad. La verdad es que soy un pobre pecador, pero que amo a Cristo con todo mi corazón. Esa es la verdad, revestidos de la justicia como coraza. La justicia es que yo le dé a cada quien lo que necesita de mí. Esa es la justicia. Y si yo vivo así en esta vida, del otro lado, cuando yo llegue con mis pecados, con mis debilidades, pero fui justo con los demás, el Señor me va a decir, adelante, bendito de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed. Y luego, calzados con el celo del Evangelio de la paz. Ese Evangelio que hay que vivirlo en nuestra vida. Y siempre con el escudo de la fe. Saber que Dios tiene un plan en mi vida y en tu vida, para que puedan apagar con él todos los dados encendidos que nos lanza el maligno. Ahí están las armas que necesitamos para seguir en nuestro curso. Les hago una pregunta. ¿Ustedes se dan cuenta las personas que no entran con nosotros? Por ejemplo, hoy no entró Magdalena, hoy no entró Karina. Ya tiene 2 semanas que Lupita Arregui no ha podido entrar porque tiene un problema familiar. Don Roberto está enfermo. Ismairita ya no entró. La señora Tere desertó. Hoy tenemos a alguien nuevo que se llama Felipe. Felipe Pérez, un amigo muy querido por su servidor. Tenemos que rezar por los demás.
Si ustedes y yo no rezamos por nuestros compañeros de este curso, pues se va a acabar esto. Y por eso Pablo siempre instigaba a los demás a orar por los demás. Y recordar que el que por otro pide, por sí aboga. Acusaciones y prisiones que vivió Pablo. La primera en Filipos, en Hechos 16:23, en Jerusalén, en Cesarea, en Roma, en Éfeso. Tuvo que comparecer ante varios tribunales, nos dice en Corintios, Hechos 18:12, en Jerusalén otra vez, en Cesarea. Las acusaciones contra Pablo no siempre fueron las mismas. En Filipos los acusadores decían, estos hombres están provocando desórdenes en nuestra ciudad, son judíos y predican costumbres que a nosotros romanos no nos está permitido aceptar ni seguir. ¿Cuál era esa costumbre? A reverenciar a Jesús como Dios, a ese hombre que para ellos es Dios y para ti, para mí también es Dios. Ellos decían que no, que el único que podía ser Dios era el emperador. En Jerusalén decían, estos hombres andan enseñando a todos y por todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley, contra este lugar, o sea, el templo. Además trajo a algunos griegos hasta el templo profanando este santo lugar. En el templo de Jerusalén, no se los voy a mostrar ahorita, se los muestro para la otra semana, pero estaba dividido zona A, zona B, zona C, zona D, como el Estadio Jalisco, pero en la zona C podían entrar todos, hasta ahí, que era el patio de los gentiles. En la zona B ya entraban mujeres y niños. En la zona A, puros hombres judíos. En el VIP entraban los sacerdotes y en el VIP del VIP entraba solamente una vez al año el sumo sacerdote. Y decían que Pablo había metido a esos griegos, pero Pablo, acuérdense que lo vimos la semana pasada, que por respeto a los judíos circuncidó a Timoteo, ¿se acuerdan? Lo vimos el jueves pasado. Las acusaciones para Pablo, aun cuando estaba en la cárcel, Pablo seguía libre. Escribía cartas y anunciaba el evangelio con firmeza y sin impedimento. Con estas palabras, San Lucas cierra el libro de los Hechos, dando la lección que es inútil querer atar a los cristianos. Incluso encadenados, la palabra de Dios corre libre y avanza. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice San Pablo, dice la carta a los hebreos que también se la agenciaban a Pablo. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta el tuétano de los huesos. Te invito a que hagamos una oración antes de que me des tu conclusión esta noche. Y pidámosle a San Pablo que por haber escuchado su vida esta noche, en nombre del Señor Jesús, todos seamos curados de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, de nuestras carencias, de nuestras situaciones difíciles. Y porque Jesús está vivo, creo que ya estoy curado. Creo en verdad que Jesús está vivo y por eso tú, Maggie, Enedina, Felipe, Maggie, Carmelita, Don Lupe, Carmelita Venegas, Sara. Esta noche San Pablo viene a curarnos. Solo al pasar su sombra sobre nosotros, como veíamos en Hechos de los Apóstoles, el Señor ha traído paz y felicidad. Nos ha dado fortaleza esta noche para entender que solamente viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios, seremos salvados. Que solamente cuando tú y yo aprendamos a ser justos con los demás, vamos a poder entrar en el cielo y vamos a poder ir siguiendo dando nuestros abonos para nuestra mansión en el cielo. Esa mansión que ya nos tiene preparado el Señor. La mansión de tu servidor Guillermo es una mansión donde tiene una alberca olímpica que va a medir 3 kilómetros de largo por 4 kilómetros de ancho, donde voy a esperar a mis nietos y a mis hijos para que un día naden conmigo y juguemos unas carreritas ahí con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y voy a preparar un asado para todos mis amigos en esa casa que Dios me va a dar algún día. Por eso hoy, esta noche, por la intercesión de San Pablo,
Dios ha venido a curarnos y a traernos paz y felicidad. Y que a ti, Carmelita Venegas, que hoy es tu cumpleaños, el Señor te regale una larga vida. Te regale una larga vida sirviendo y amando a nuestro Señor junto con tus familiares, junto con tus hijos y junto con tu esposo. Y a cada uno de ustedes, queridos amigos, Dios nos dé mucha paciencia para seguir conectándonos todos los jueves a las 10 de la noche. Y todo esto, Padre bueno y bondadoso, te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor, por intercesión de San Pablo, iluminados por la fuerza del Espíritu Santo. Amén. 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 Carmelita, tu conclusión, tú que eres la del santo. Tú primero, por favor. Yo primero. Bueno, pues al inicio nos estabas diciendo que quién conocía a Pablo, ¿verdad? Yo la verdad yo no lo conocía. Yo escuché muchas veces en misa el evangelio y así, pero nunca lo había saboreado como hasta entonces que empecé estas clases y pues me gustó mucho esa reflexión que dices que quién entonces conoce a Dios. Yo dije, no, que nadie lo conoce, pero sí es cierto. Quien comparte es porque sabe que Dios está ahí en esa persona, en el enfermo, en el marginado, en el limitado, en todas esas características, ahí está Jesús. Entonces podríamos decir que sí le conocemos. Y eso me gustó mucho, y aparte también me gustó mucho donde, déjame lo leo, actuar en vez de hablar. Cuando Pablo nos hiciste la pregunta que por qué Pablo, algo de la sociedad. Ajá. Si estuviera Pablo aquí en la sociedad, algo así. Fue la pregunta, no la recuerdo muy bien. Pero él nos diría, en vez de hablar hay que actuar. Y sí es cierto, eso me gustó mucho. Porque muchas veces, ¿cuántas veces he compartido el pan en el día? Porque no debo de decir, es que la semana pasada le di a un señor, no, tiene que ser al día. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es al día, pues. Entonces, con eso me quedo yo. Muchas gracias por las felicitaciones. Muchas gracias, Carmelita, y felicidades. Gracias. Sara, ¿qué te quedas esta noche, Sara? Estás en silencio, Sara, ¿eh? Ya, maestro. Pues me quedé con la reflexión cuando usted comentó que el propósito que teníamos cada quien, que había gente que moría y nunca se daba cuenta cuál era el propósito por el cual estaba en esta vida, ¿verdad? Y pues me puse a reflexionar, y entonces yo tengo que encontrar mi propósito, el propósito por el cual Dios me tiene aquí, qué es lo que quiere Él que yo haga, pues, dejarme ser un instrumento, a lo mejor como lo fue Pablo, ¿verdad? Que a la vez en ocasiones se tiene mucha resistencia en hacer muchos cambios, y esa es la base, pues, el dejarte ser un instrumento. Y esa es mi reflexión el día de hoy, dejarme ser un instrumento y que Dios me diga cuál es el propósito por el cual estoy aquí. Muchas gracias, Sara. Recuerden que fuimos creados por amor para amar. Así es. Y en esa medida vamos encontrando nuestro caminar. Por eso, miren, les comparto, en la Eucaristía dice, para que lleguemos a la plenitud a través de la caridad. El hombre es pleno cuando aprende a compartirse. Gracias, Sara. A usted, maestro. Don Lupe, ¿qué se queda esta noche, amigo Don Lupe? Pues lo primero es conocer a San Pablo. Como una persona tan instruida que fue él, porque fue el mejor estudiante de su generación,
pero de los judíos. Y cómo el Señor eso lo aprovechó para llevarlo a él. O sea que el diario estuvo buscando la verdad también, pero no la conocía hasta que el Señor se le presentó. Y de ahí salió toda su fuerza y todo su poder. Y yo tengo mis testimonios de cuando damos las clases para los bautismos, de cosas tan tristes, de no conocer ni siquiera tantito de la Biblia. Me sucedió un caso muy raro el mes pasado. Les hice una pregunta porque pues, hablamos del bautismo de los papás y todo. Y tienen que conocer a Jesús. Y Jesús tenía a su mamá y su papá, ¿no? Y le preguntamos si se acuerdan quién es su mamá y quién es su papá. ¿Crees que no supieron quién era la mamá y el papá de Jesús? De 6 que estaban ahí no supieron. Me dio mucha tristeza, ni siquiera conocer los papás de Jesús ni nada. Entonces, ahorita necesitamos hacer algo que valga la pena. Nada más que es muy difícil porque esta juventud, los matrimonios jóvenes de ahorita, el 80%, 90% no están casados. Y les insistimos, les damos a entender lo que es el sacramento, todo lo que el Señor nos dejó para estar junto a Él y todo, no lo conocen. Y pues nada más se voltean y se ven, pero no sé, algo les queda. Pero sí me da mucha tristeza. Entonces también, yo imagino que San Pablo, así también él se enojaba y todo, que no le hacían caso, y se peleaban y lo querían golpear y todo, porque no querían dejarlo pasado. Y pues los que estaban antes, pues tenían su negocio, porque todo era negocio antes, igual que ahora, como los hermanos, con los cristianos. Es otra de las cosas que nos están alejando mucho del Señor, porque ellos hablan de lo que le conviene a la gente. A mí me ha tocado, en las pláticas que he tenido con varios que han venido, se saben 2, 3 citas bíblicas y esto es lo único que traen. Les empiezan a hablar de otras cosas, de lo que el Señor nos dejó, como los sacramentos, como nos dejó, quién fue su madre y todo, y luego se desconciertan, no saben qué contestar. Entonces sí necesitamos conocer y estudiar más a San Pablo para que esa fuerza que él tuvo nos la brinda a nosotros. Y como Santa Teresita decía, yo con las puras cartas que tengo de un amado, con esas tengo. Y todo el mundo se desconcertaba, pues ¿quién su amado? Era San Pablo. Entonces hay que estar así, insistiendo hasta que se nos quede esa fuerza de él. Yo me quedo con eso. Muchas gracias, don Lupe. Buenas noches. Buenas Carmelita noches. Ramos, ¿qué te quedas esta noche? Aparte de con tu dolor que te dio, Carmelita. Ay, me puse en silencio, ¿verdad? No, te estamos escuchando, Carmelita. Ay, es que estoy acostada porque me duele muy fuerte la cabeza. Yo creo que fue de la vacuna y me acabo de tomar un Tempra. Ok. Pero me quedo pues con todo el sufrimiento que tuvo San Pablo y que siempre salió adelante a pesar de todo lo que le hicieron y que bueno, pues que es un ejemplo para todos nosotros, que él aparte también tuvo apoyo de algunas personas que realmente habían entendido lo que él quería que aprendiéramos. Gracias, Ay, Carmelita. perdón. Que pases buena noche, que la pastilla que te acabas de tomar, San Pablo, haga que Sí, sí. se haga más grande el efecto y que ahorita ya se te quite ese malestar. Potencialice. Potencialice. Gracias, Maggie. Gracias, Maggie. Ay, sí, gracias. Es que Gracias. me empezó el dolor de cabeza y siento como un poquito de escalofríos, pero pues no tenía nada de eso y me duele más el brazo, yo creo pues la vacuna. Es la vacuna. Ujú. Señora Nedina, gracias, Carmelita. ¿Qué se queda usted Sí, esta noche, señora Nedina? pues yo me quedo con lo que dicen, por ejemplo,
No, nomás es a estar hablando y diciendo y esto, sino las acciones, con las acciones que hizo, con las acciones que nos dan el ejemplo, cómo debemos de comportarnos para tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida. Y eso, pues con eso me quedo, porque sí es cierto, uno nomás a veces habla y dice, creo en Dios, y tengo fe, si tengo esto, pero no hace uno nada, no se comporta con el prójimo bien, de otra persona, y pues sí, como que eso no está bien. Entonces, si queremos seguir a Jesús y la vida de que Pablo nos está enseñando, cómo siguió él a Jesús, pues yo pienso que pues hacer la acción, ponernos en obra, por decir así, de mi parte. Y pues pedirle a Dios que nos siga iluminando para estar en esta, ¿cómo se dice? Pues en esta plática que usted nos da, en esta oración dedicada a la oración. Es una oración porque es la Biblia, pues, que nos está enseñando que no sea la circunstancia que sea, que no dejemos de estar aquí con usted, que la palabra de Dios siga triunfando. Con eso me quedo. Gracias, señora Nedina. Me hizo acordar, señora Nedina, obras son amores y no buenas razones. Así es. Muchas gracias. Sí, Felipe nena. Pérez, ¿puedes compartirnos algo? Felipe, ¿vuelves para la otra semana? Estás en silencio, amigo Felipe. ¿Cómo ves? ¿Te vuelves a desvelar, Felipe? Ya se fue Felipe. No, No, ya se durmió, sí, ya se Felipe. durmió Ya está Felipe. dormido, maestro. No, ahí se le ve la cabeza, ahí se le ve, ya se le vieron los ojitos, miren. Y yo sé que anda no buscando entra. quitar, ahí está. Ya se oye. Ya te escuchamos, Ya. Felipe. Con lo que me quedo es que en lugar, digo, mientras encuentro el objeto por el cual Dios me trajo a este mundo, es empezar a compartir con los necesitados de escuchar la palabra de Dios o alguna necesidad de pan o de alguna necesidad económica o de compañía y demás, pues ofrecerla, pero siempre pensando en que debemos ver a Dios en cada uno de las gentes con las cuales nos acercamos. O sea, Dios está en ellos y es Dios el que nos está pidiendo la ayuda. Entonces, mientras puedo averiguar qué es lo que Dios quiere que yo haga, pues lo que decía el profesor era que no empezar a ir a la iglesia y decir, bueno, ¿cuáles son las necesidades que tiene la iglesia? No, entrarle y y con la acción, o sea, no solamente llevando palabra, claro, la palabra da un aliento y da un apoyo que en muchos casos sirve, pero pues la mayoría de las necesidades de la gente se resuelven de manera económica. Bueno, pues si no tienes el recurso, pues orientarlos de cómo pueden obtener el recurso, ¿verdad? Así es. Pero viendo en cada uno de los necesitados a Dios, que es Dios el que me lo está pidiendo. Muchas gracias, mi estimado Felipe. ¿Y vuelves para la otra semana? Sí, Dios mediante, sí, a las 10 de la noche, el próximo Gracias, jueves. Felipe. Buenas noches. Maggie, cerramos contigo, Maggie. Que seamos coherentes, que vivamos lo que creemos, que tengamos confianza que Dios es nuestro escudo y que seamos firmes en la fe. Que así sea. Ave María Purísima del Refugio. Sin pecado, Original concebido. Dale, Señor, el descanso eterno. busca para ellos la eterna luz. Que descansen en paz. Así sea. Que el Señor haga brillar su rostro sobre nosotros, nos conceda la paz, nos libre de las manos de nuestros enemigos y nos dé su favor. Amén.
María, salud de los enfermos, ruega Ruega por por ellos, nosotros. Era por nosotros. por nosotros. Gracias, maestro. Gracias, Buenas noches a noches. todos. Buenas Descansen. noches. Que te mejores. Buenas noches. Estas son las mañanitas que Las que cantaba cantaba el el rey rey David. David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Vamos. Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Felicidades, hasta luego, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Adiós, maestro. Adiós, gracias a todos y a todas. Gracias. Buenas noches. Gracias, maestro. Cuídense mucho, Buenas buenas noches. noches. Gracias.